Capítulo 23. Viejo pero no olvidado. Cuando Artanis abrió los ojos, supo que algo andaba mal. Tranquilo. Estaba demasiado tranquilo. Eso significaba que no había nadie alrededor. El silencio significaba que no había ninguna batalla a mano. O que no había nadie ocupado entrenando. Lo cual era imposible. Los guerreros del Kala solo conocían dos estados mentales diferentes. Listos para entrenar y listos para luchar. Levantarse fue difícil. Y doloroso, sin embargo, también fue satisfactorio. Artanis no podía recordar el ejercicio de entrenamiento de ayer, pero podía sentirlo. Le dolía cada músculo de su cuerpo. Incluso sus huesos se sentían doloridos. No tenía idea de cómo eso era posible. O, para ser más precisos, no podía recordar cómo había terminado así. ¿Cómo fue posible? De hecho, hubo una buena explicación. Fénix. Jeje, tenía que ser. El régimen de entrenamiento de Fénix era legendario por ser implacable tanto con el cuerpo como con la mente. Los jóvenes templarios solían tener mucho respeto. O estaban francamente asustados. Y aunque se suponía que un verdadero templario ahora mostraba miedo, Artanis nunca juzgaría a nadie que no estuviera mirando hacia la agotadora tarea de enfrentarse al legendario guerrero Fénix. Sus ejercicios de entrenamiento eran más duros que cualquier cosa que Artanis hubiera hecho alguna vez cuando se había entrenado para convertirse en templario. Algunos incluso pensaron que el poderoso guerrero los estaba probando, que en realidad era él quien los juzgaba dignos. Otros asumieron que él era simplemente cruel. Pero Artanis sabía la verdad. En realidad, Fénix simplemente se estaba tomando sus deberes más en serio que nadie. A pesar de toda su valentía y jactancia, él era la definición pura de lo que significaba ser un modelo del Kala. Probablemente solo había otra persona entre todos los protos que estaba a su nivel, tal vez incluso por delante de él. 2. Si incluías al legendario Adun. Sí, Artanis tenía a Fénix en la más alta estima. Por buena razón. Los jóvenes acólitos le temían, porque los entrenó más duro que nadie. Los hermanos y hermanas de armas lo adoraban, porque él estaría a su lado sin importar nada. Incluso un ejército interminable de hidraliscos no le haría abandonar a sus camaradas. Espera, ¿hidraliscos? Artanis gimió cuando finalmente logró levantarse. Hidraliscos, estaba mal, no había hidraliscos en este lugar. Ni siquiera habían oído hablar de Serg hasta ahora y. Por un momento, Artanis se sintió confundido. ¿En qué había tratado de pensar? Ah, ¿sí? Fénix. Como algunos lo adoraban y otros lo odiaban. Por todas las razones correctas. Mientras que el guerrero normal, si es que existía tal cosa, lo adoraba, sus comandantes por lo general no sentían más que frustración cuando servía bajo sus órdenes. Una risa escapó de la mente de Artanis cuando recordó cómo los comandantes que se preparaban para las expediciones trataban de cambiar a Fénix para que no arruinara sus planes o cuestionara a sus autoridades haciendo lo correcto. Hasta ahora, solo un comandante había logrado ganarse el respeto de Fénix. Aparte de los oficiales, había un grupo más que tenía una opinión muy abierta sobre Fénix. Para su consternación, compartió su animosidad. A diferencia de ellos, no trató de ocultar sus emociones detrás de palabras elegantes. Los miembros del cónclave eran políticos hasta la médula. Sus armas eran palabras, y las esgrimían como espadas. Si bien Fénix daría su vida para protegerlos incluso a ellos, no ocultó lo poco que pensaba en ellos. Decir que Fénix era un modelo a seguir para Artanis era, si bien cierto, un secreto que el joven templario no compartiría con nadie. Levantarse fue duro, más duro que de costumbre. Ja. Parece que te superaste a ti mismo, amigo mío. Artanis gimió. Hasta me duelen los huesos. Algunas otras cosas también parecían diferentes. Su voz llevaba tanto agotamiento. El ejercicio de entrenamiento realmente debe haber sido agotador si el agotamiento vibraba en su voz. Artanis ni siquiera podía recordar cuándo había necesitado tanto tiempo para levantarse, pero cuando finalmente lo logró, se enderezó. Por los antiguos. Su espalda lo estaba matando. ¿Qué le había hecho a Ser Fénix? Necesito hablar con él. Artanis no era de los que se quejaban cuando enfrentaban el dolor y las dificultades. Pero si ni siquiera podía recordar lo que había sucedido, entonces temía que Fénix se viera obligado a hacer lo mismo con algún pobre joven acólito. Miró a su alrededor y solo entonces se dio cuenta de que el sol brillaba a través de la ventana. Fue entonces cuando se dio cuenta. ¿Ya pasó el amanecer? Inaceptable. Gruñó. No puede ser, apretó las manos en puños y sacudió su poderosa cabeza. Solo había una explicación razonable para eso.
Alguien le había ordenado a Artanis que, el mismo concepto parecía completamente ridículo. Dormir. Artanis solo podía pensar en una persona que ordenaría algo así, alguien que no escucharía las quejas de un guerrero que temía ser visto como débil por sus compañeros. ¿Tasadar, significaba eso que había regresado de su última aventura? Desde que el cónclave lo había anunciado como uno de los candidatos para convertirse en ejecutor, lo habían hecho viajar por todo el sector para hacer cosas. El cónclave no lo diría, y preguntarle a Tasadar sería igualmente inútil. Artanis suspiró y se dio la vuelta. Fénix probablemente se burlaría de él por haberse quedado dormido. Para un templario que vivía bajo un código estricto, esto era bastante vergonzoso. Al menos en lo que a Artanis se refería. Tasadar probablemente le diría que no había nada de qué avergonzarse, diciendo que descansar es tan importante como entrenar duro. Bueno, Artanis no le daría más motivos a Fénix para burlarse de él, así que decidió prepararse para afrontar el día. O lo que quedó de él. Artanis miró a su alrededor y frunció el ceño. La habitación en la que estaba era familiar. Fue bastante hermoso, demasiado hermoso para su gusto. Como templario, no estaba realmente interesado en el lujo. Eso incluía la cama en la que había dormido. Una cama. Una cama blanda. Con suerte, Fénix no había visto este lugar, o Artanis no escucharía el final. Ya podía escuchar la risa ladradora de su amigo, burlándose de él por ablandarse. Luego quieres decirme que has encontrado a alguien que te gusta, y ahora quieres tener descendencia. Podía oír la voz de su amigo riéndose. Artanis suspiró una vez más. Probablemente debería prepararse mentalmente para lo que estaba a punto de suceder. Como le había enseñado el templario, aceptar tu destino sin mostrar tus emociones es el camino del Kala. Lástima que nadie le haya dicho eso a Fénix. Artanis murmuró. Lo que sea. Su armadura tenía que estar cerca, así que salió de la habitación para buscarla. Y cuando salió del dormitorio. ¿Qué es este lugar? Artanis murmuró. Mucho de eso parecía familiar, pero no podía decir realmente por qué. Lo que sabía era que este lugar no era lo que un templario consideraría su hogar. No es que hubiera ninguna necesidad de algo así de todos modos. Parecía tan suave. ¿Dónde pusieron mi armadura? Artanis gruñó. Comprobó la habitación de al lado. Y la habitación después de eso. Y la habitación después de eso. Quienquiera que fuera el dueño de este lugar tenía que ser realmente importante o demasiado engreído. Tal vez de alguna manera había terminado dentro de la casa de Aldaris. Nunca había estado en ese lugar, pero Artanis imaginó que el justiciero no se conformaría con nada menos que su propio palacio. Pero si eso fuera cierto, entonces este lugar de aquí no tenía suficiente oro adherido a las paredes. No importaba dónde mirara Artanis, no podía encontrar su armadura. Lo único que encontró era una túnica. ¿Cuál es el significado de este? Artanis gruñó. Esta túnica era suya. No lo supo porque lo reconoció, sino porque estaba adornado con símbolos pertenecientes a su tribu. Y otros símbolos que realmente no reconoció. Mientras miraba el trozo de tela, no pudo evitar una sensación de ira y confusión. ¿Era esto una prueba? ¿O alguien se estaba burlando de él? Si esto fue obra de Fénix, entonces claramente se estaba excediendo. Artanis ya no estaba divertido, ni quería aceptar las burlas de su amigo una vez que se apoderara de él. Había un límite para su paciencia, incluso si el que le estaba jugando una mala pasada era el poderoso y temible Fénix. Artanis agarró la túnica y sacudió la cabeza cuando se dio cuenta de lo suave que era. Estas eran ropas impropias de un templario. Si alguien pensó que él usaría esta cosa, entonces estaban gravemente equivocados. Todavía era un guerrero. Y así, Artanis simplemente se dio la vuelta y buscó una salida. En su camino, pasó junto a algo extraño. Se detuvo y miró, ¿una pintura? Sí, era una especie de pintura. Pero a diferencia de cualquier pintura que había visto antes. Era como si una voz tranquila en el fondo de su mente le dijera que esta pintura era muy querida para él porque alguien a quien amaba la había pintado. Lo que desconcertó a Artanis fue el hecho de que la pintura no se parecía a ninguna obra de arte que hubiera visto antes. Cierto, el joven templario no entendía mucho de arte. Su profesión era la guerra, no la pintura ni la creación de poemas. Pero aún así, las pinturas de Protoss generalmente estaban hechas de cristales de colores. Esta pintura parecía como si alguien hubiera aplicado color a una superficie uniforme. Seguro que sabe cómo usar un cepillo. Deberías estar orgulloso de ella. Artanis asintió al recordar aquellas palabras pronunciadas por un viejo amigo. Ella ciertamente lo hace.
susurró antes de parpadear repentinamente confundido y sacudir la cabeza. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Más confusión se deslizó por su mente y se dio cuenta de que algo andaba mal. Tenía que encontrar a alguien que le dijera lo que había sucedido. Mientras se alejaba de la pintura, se preguntó quién había creado esta obra. Y, lo que es más importante, quién era el Protos que se muestra en esa pintura. ¿Y por qué sus ojos brillaban de color verde? Muchas preguntas. Sí, definitivamente tenía que encontrar a alguien que lo ayudara a descubrir qué había sucedido. Cuando finalmente encontró la salida, Artanis salió y fue recibido por un hermoso día. El guerrero se permitió un suspiro de alegría. La luz del sol se sentía también en su piel. Piel que también se sentía cansada y desgastada. Tal vez permitirle descansar no había sido una idea tan escandalosa después de todo. Como Artanis estaba seguro de que Tasadar lo había pedido, podía aceptarlo. Tasadar no era de los que se burlaban de sus subordinados. Aún así, eso no significaba que Artanis tuviera idea de dónde estaba. Cuando dejó atrás el edificio, entró en un hermoso jardín. Era un lugar sereno, uno que lo hacía querer sentarse en uno de esos bancos y simplemente disfrutar del sol en su piel. Cuando sintió ese impulso, sacudió la cabeza una vez más y gruñó de ira. Vergonzoso. Un guerrero no debe anhelar el descanso y el sueño. Tenía que encontrar a los demás. Artanis podía caminar, lo que significaba que podía estar entrenando. Por extraño que parezca, Artanis no se encontró con nadie. Lo cual fue muy molesto ya que este lugar era enorme. Quienquiera que fuera el dueño de este lugar, tenía que ser un miembro importante del Kala. La idea de que Artanis de alguna manera había terminado dentro del refugio privado de un miembro de los Judicators llenó su oído tanto de temor como de diversión. Mientras caminaba por el exuberante jardín, reconoció algunas de las plantas, incluso las flores brillantes. Pero también había plantas que nunca había visto ni oído hablar. Parecían casi, de naturaleza extraterrestre. Quizás esta era la casa de un científico. Pero, ¿por qué un miembro de la casta de los herreros de fase debería tener una mansión tan grande, llena de arte? Nada de esto tenía sentido para Artanis. Lo confundió mucho y lo hizo sentir enojado. ¿Qué está pasando? Tenía que averiguarlo. Tenía que encontrar a alguien que le dijera. Una vez que Artanis llegó al otro lado del jardín, de repente se paró frente a lo que parecía ser la casa principal. Era enorme y la arquitectura también se veía extraña. Había algunos aspectos que reconoció, pero en general, se veía raro. Como si alguien hubiera mezclado varios tipos diferentes de arquitectura. Lo que era aún más frustrante era el hecho de que realmente no podía decir si le gustaba o no. El Kala ahí dentro de él le dijo que esto no estaba bien. Pero su corazón de alguna manera le dijo que este lugar era como un hogar para él. Concéntrate, tonto. Se castigó a sí mismo. Si Fénix lo encontraba así, parado mientras pensaba en arquitectura, el poderoso guerrero primero se reiría de él y luego haría que Artanis corriera por todo el planeta. 2 veces. Sin embargo, cuando entró en la casa principal, finalmente pudo escuchar a alguien. Pidiéndote que te vayas. Podía oír una voz familiar. Pertenecía a un protos masculino. Alguien que conocía. Alguien que conocía bien. Todo lo que pido es verlo y tomar algunas muestras. No mucho, solo algunas muestras de sangre y tejido y lo haré. Otra voz alcanzó los sentidos de Artanis. Pertenecía a una mujer protos, pero no la reconoció. ¿Muestras de sangre? ¿Un curandero? ¿Había resultado herido? Explicaría por qué se sentía tan agotado, tan viejo. Él no está en forma para eso en este momento. Te lo dije cuando llamaste. Sin embargo, decidiste venir aquí de todos modos. Bueno, viniste por nada. Artanis no quiere verte. Me lo dijo yo mismo y tengo la intención de honrar su deseo. Artanis no recordaba haberle dicho a nadie que quería que lo dejaran solo. ¿De qué se trataba todo esto? Aunque de repente se sintió tan agotado, como si acabara de correr un maratón, decidió averiguar de qué se trataba todo esto. Mientras el guerrero caminaba por un pasillo, sintió una extraña sensación de familiaridad. Este lugar, lo conocía. ¿Pero cómo? Quiero que me lo diga yo mismo, en mi cara. Exigió la mujer. Vine hasta aquí solo para obtener esas muestras. Y te dije que no los obtendrías, así que venir aquí sin razón es tu propio problema. El hombre respondió, sonando realmente enojado. Tengo el permiso de la Academia de Ciencias, no me importa lo que te permitió la Academia de Ciencias. No te da derecho a simplemente negarle a Lord Artanis sus derechos básicos. Y él tiene derecho a que lo dejen en paz. Señor Artanis, ¿cuál es el significado de esto?
Artanis gimió cuando finalmente dobló la esquina y vio a dos protos. La primera era una mujer delgada que vestía un atuendo extraño que Artanis no reconoció. Pero el otro. Lord Artanis. El protos más grande jadeó. Deberías estar descansando. Descansando. Artanis se rió mientras se acercaba a su amigo y comandante. Tasadar, ¿de qué estás hablando? ¿Y por qué me llamas señor? Sí, Tasadar. El poderoso ejecutor miró al guerrero y suspiró. Oh, no. Ahora no. Tasadar susurró. La mujer protos parecía estar feliz de ver a Artanis. Bueno, ahí está. Qué bueno. Eso me ahorra mucho tiempo. Lord Artanis, si pudiera seguirme. Solo tengo que tomar algunas muestras y luego revisar su vi, tú no harás tal cosa. Tasadar ladró. Artanis miró a su comandante con sorpresa. Conocía bien a Tasadar, y el ejecutor no era alguien que mostrara su ira tan fácilmente. ¿Qué estaba pasando? ¿Tasadar? ¿Qué es esto? ¿Quién es esta mujer y por qué quiere mi sangre? Solo entonces la científica pareció darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué te llama Tasadar? Ella preguntó, bueno, Tasadar. Sin embargo, esa pregunta parecía extraña, por lo que Artanis echó un vistazo más de cerca. Y solo entonces finalmente la reconoció y sus ojos se abrieron con sorpresa. Roana. ¿Eres tú? Preguntó y la mujer protos parecía estar confundida. Roana. ¿Quién es? ¿De qué se trata todo esto? Le preguntó a Tasadar, quien parecía apenas capaz de contener su ira. Te dije que no está en condiciones de ver a nadie en este momento. Tasadar gruñó. Vete. Ahora. O llamaré a la oficina del prelado y le diré cómo trataste de aprovechar la oportunidad de que Lord Artanis estuviera confundido. Tú no harías eso. Es una amenaza vacía. Respondió el científico. Pruébame. Fue la única respuesta de Tasadar. Esto estuvo mal. Artanis miró a su comandante. Tasadar. ¿Qué es esto? ¿Por qué esta hostilidad? Así no es como un ejecutor del Kala debería actuar frente a miembros de otras castas. ¿Ejecutor? La mujer protos jadeó. ¿Kala? Otras castas. Fue entonces cuando Tasadar finalmente estalló. Apartó a Artanis de un empujón y se enfrentó a la protos femenina más pequeña de frente. No me importa quién crees que eres, ni me importa para quién trabajas. Te irás ahora, de inmediato, o te echaré personalmente. No eres bienvenido aquí. Eso fue demasiado. Artanis colocó su mano sobre el hombro de Tasadar y trató de calmarlo. Tasadar, ¿cuál es el significado de esto? Fue entonces cuando su viejo amigo se dio la vuelta y lo miró directamente a los ojos. Lord Artanis, suspiró. No soy Tasadar. Por favor, vuelve a tu jardín. Déjame manejar esto. Más confusión se deslizó por la mente de Artanis. Tasadar. No Tasadar. Tasadar murió. Se sacrificó. Para Ayur. Y fue entonces cuando finalmente reconoció a Protos parado justo frente a él. ¿Evalonis? Preguntó Artanis. El Protos que de repente se paró justo frente a él parecía casi el legendario Tasadar. Evalonis asintió. Sí, señor Artanis. Dijo con un tono triste en su voz. Artanis suspiró cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Estaba, confundido de nuevo. Sí, señor Artanis. Ya veo, el viejo Protos suspiró y se dio la vuelta. Entonces estaré en mi jardín. Por favor, despide a nuestro invitado. Pero la científica trató de protestar, pero antes de que pudiera decir algo, el viejo Artanis ya se había desvanecido por la esquina. Ahí tienes. Explicó Evalonis. ¿O simplemente quieres ignorar sus deseos? No sabía que era tan malo. Susurró el científico. Confía en mí, murmuró Evalonis. Es aún peor. Artanis se sentó en su banco favorito y contempló el pequeño estanque que era el corazón de su jardín. Sí, su jardín. El mismo jardín que pertenecía a su casa. La misma casa que él había construido con sus propias manos. Y eso incorporó muchos estilos diferentes, todos elegidos para representar los diferentes matices de la sociedad de los protos. A pesar de que era un hermoso día, su estado de ánimo era pésimo. Y cuando escuchó esos pasos pesados, solo deseó que lo dejaran solo. Pero no era tonto, así que se enderezó y puso sus manos en su bastón. Cuando los otros protos finalmente lo alcanzaron, el recién llegado no habló. ¿Quién era ese, antes? Artanis preguntó después de un rato y tiró de la manga de su túnica. La misma túnica que usó para proteger su viejo cuerpo de perder demasiado calor. Nadie de quien debas preocuparte. Respondió el alto guerrero. Una científica que afirmó que tenía la autoridad para estudiarte. Y que estabas informado. ¿Y si me informaran? Artanis quería saber.
Entonces hoy habría sido un mal día. El antiguo jerarca carraspeó. ¿Cómo te sientes? Los protos más jóvenes querían saber. Antiguo. Artanis respondió. Y como un tonto. Lo cual es apropiado ya que actué como uno en ese entonces. No fue tu culpa. Para ser un guerrero, el joven proto sonaba muy gentil y afectuoso. No era del todo indeseable, pero de repente Artanis no podía dejar de pensar en sus antiguos camaradas y en cómo la mayoría de ellos nunca se habría atrevido a hablarle como lo hizo este joven guerrero. Supongo que eso es lo que significa ser viejo. Te olvidas de dónde estás y haces el ridículo. Artanis suspiró. Miró al joven guerrero y entrecerró los ojos. Aunque tengo que admitirlo, realmente no ayuda que seas la viva imagen de Tasadar, Evalonis. No sabría, respondió el joven guerrero llamado Evalonis. Nunca lo he conocido. Pero confío en tu palabra. TSK, sarcasmo. Artanis gruñó. Un verdadero templario no debería caer tan bajo como para usar algo como esto. Bueno, ya que no hay ser que pueda matar con mis cuchillas psíquicas, tengo que tomar lo que pueda. Evalonis se rió entre dientes antes de ponerse serio de nuevo. Con toda honestidad, Lord Artanis. Deja de llamarme Lord Artanis. Murmuró el viejo templario. Estoy preocupado. Artanis no respondió nada a eso. No tenía que hacerlo. Ya sabía lo que el joven guerrero quería decirle y no estaba de humor para escucharlo. Lord Artanis, tal vez deberíamos llamar a un sanador que te mire y, ¿no acabas de enviar a un sanador? Artanis se rió entre dientes. No, envié a un científico desagradable que te habría usado como sujeto de prueba para saciar su propia curiosidad. Evalonis gruñó, lo que provocó que el anciano Protos lo mirara. ¿Y cómo sería mejor un sanador? Artanis quería saber. Alguien podría echar un vistazo a tu mente. Me temo que estás empeorando, Lord Artanis, te dije que dejaras de llamarme así. El viejo guerrero lo interrumpió, pero Evalonis decidió simplemente ignorar esa declaración. La última vez casi te alejaste por tu cuenta. Si Taila no te hubiera vigilado, entonces las cosas podrían haber salido mal. Esa declaración hizo que Artanis se burlara. No soy un pedazo de verdura, Evalonis. Él afirmó. Solo estoy, cansado. Y viejo. Eso fue un eufemismo. Artanis, el legendario Artanis, no era viejo. Él era antiguo. Había dejado de contar sus propios años hacía mucho tiempo, pero recordaba cuántos lo habían felicitado cuando cumplió 1500 años, más viejo que cualquier otro protos que haya vivido. Sin embargo, nadie sabía cómo era esto posible. ¿Fue porque había recorrido los caminos tanto de Kalai como de Nerasim? ¿O porque había tocado el vacío? Cualquiera que sea la razón, Artanis todavía estaba vivo. Apenas. Eso no significaba que estuviera feliz por eso. Ser viejo no era divertido. Fue doloroso y aburrido. Y toda la gente a la que había cuidado cuando era un joven guerrero, todos se habían ido. A veces lo visitaban sus nietos, más por cortesía que porque quisieran. La única excepción fue su bisnieta Sirella. ¿Hablando de qué? ¿Dónde está Sirella? Preguntó. Cuando Evalonis escuchó ese nombre, cambió su peso de un pie al otro. Por un momento pareció preocupado. Ella está bien. Lo último que escuché fue que se estaba preparando para una expedición. ¿Por qué un aspirante a artista iría a una expedición? Preguntó Artanis. ¿Para encontrar inspiración? Evalonis ofreció, sin embargo, no parecía convencido por sus propias palabras. Era claro para Artanis que el joven guerrero le estaba ocultando cosas, pero estaba demasiado cansado y exhausto para preocuparse por eso en este momento. En cambio, miró la imponente figura de Evalonis y suspiró. ¿Alguna vez te dije que eres la viva imagen de Tasadar? Ocasionalmente. Evalonis suspiró. Sin embargo, era cierto. Evalonis casi se parecía exactamente al legendario Tasadar. Tal vez él era incluso un pariente lejano. Por otra parte, Artanis no era genealogista, y tenía sus dudas de que esto fuera algo que preocupara a los protos en estos días, a diferencia de los humanos, a quienes les encantaba rastrear su propia existencia hasta alguna figura oscura en la historia. El viejo guerrero se asombró de cuántas personas afirmaban ser descendientes del legendario Matorner. A veces se sentía como si la mitad de la población humana del sector Koprulu fuera producto de sus entrañas, mientras que la otra mitad era producto del igualmente legendario primer emperador Valerian Mengsk. Los dos no dijeron nada por un rato. Artanis porque estaba de mal humor, y Evalonis por cortesía y respeto. Aún así, ahora mismo estar dentro de su casa no le traía ninguna alegría a Artanis. La experiencia de antes todavía lo perseguía.
Nunca lo admitiría, pero Evalonis tenía razón. Estaba empeorando. Y, sin embargo, la muerte aún no lo reclamaría. Para un guerrero, la muerte en el campo de batalla era un resultado deseable. Preferiblemente contra probabilidades imposibles y el enemigo más vicioso que puedas imaginar. Lamentablemente, Artanis había perdido esa oportunidad. Ahora sus dos opciones eran morir en paz mientras dormía o tropezar, caerse y morir debido a las complicaciones de una fractura de cadera. Mientras miraba su jardín, apenas sintió alegría. Este lugar generalmente lo ayudaba a calmar su mente. Pero en este momento, se sentía pequeño y constrictivo. Y entonces, quiero ir de paseo. De repente declaró y se puso de pie. O al menos lo intentó. Sus viejas piernas hicieron todo lo posible para hacer lo que les decían, pero necesitaba todas sus fuerzas para lograr levantarse. E incluso entonces, solo lo logró gracias a su bastón y a Evalonis, quienes lo ayudaron. Te recomiendo encarecidamente que no hagas eso, murmuró Evalonis. Pero sé que simplemente me ignorarás. Aún así, iré contigo. No necesito una niñera. Gruñó el viejo guerrero. Sí, bueno, no permitiré que te pierdas. De nuevo. La última vez fue bastante mala. Respondió el joven Protos. Va. Artanis respondió antes de salir de su jardín. Muy lentamente. Encorvado, cada paso era agotador. Según los estándares humanos, tendría más de 150 años, incluso anciano. Lo que fuera que el universo había pensado cuando le había regalado una vida tan larga, él no lo sabía. Pero se sintió más como una maldición que como un regalo. Evalonis lo siguió como una sombra, asegurándose de que nada saliera mal. Si bien esto era vergonzoso, el joven se quedó callado y le dio a Artanis la ilusión de estar solo. Su hogar estaba lejos de cualquier gran asentamiento. Había un pequeño pueblo a un par de kilómetros de distancia, pero los aldeanos no tenían motivos para venir aquí. Lo que significaba que Artanis podía experimentar la paz aquí. Al menos en teoría. En realidad, sin embargo. Bueno, digamos que el nombre Artanis todavía hizo que la gente mirara hacia arriba y se diera cuenta. Muy a su pesar. Cuando salieron de su casa, Artanis bajó las escaleras y luego siguió un pequeño camino trillado que conducía al sur. La casa había sido construida en la base de una colina. Básicamente estaban caminando alrededor de esa colina, cuya parte trasera estaba cubierta de árboles que pertenecían a una exuberante jungla. Tal vez debería tomar la iniciativa y, murmuró Evalonis. He recorrido este camino mucho antes de que nacieras. Artanis gruñó. Conozco cada piedra y cada ga. Artanis estaba tan furioso que no se dio cuenta de la piedra justo enfrente de él. Tropezó con él y no pudo luchar contra la gravedad. Cuando eres realmente viejo, tus huesos se vuelven frágiles. Tropezar y caer de bruces cuando eras joven solo puede terminar con una nariz ensangrentada. Si tienes nariz, eso es. Lo que se aplicaba a los humanos también podría aplicarse a los protos. Probablemente no será, pero quién sabe exactamente. Sin embargo, si eres viejo, cada caída podría tener consecuencias nefastas. Artanis lo sabía. Entonces, así fue como finalmente perecería, rompiéndose la cadera en un paseo por su casa. Míralo. Manos grandes y fuertes lo agarraron justo antes de que su cuerpo hiciera contacto con el suelo, y Evalonis lo puso de nuevo en pie, lentamente. El joven guerrero miró a Artanis y frunció el ceño. Parece que no conoces esa piedra. Alguien debe haberlo colocado allí a propósito. Artanis gruñó antes de sacudir la cabeza. Gracias. Y con eso, simplemente se dio la vuelta y siguió adelante. Evalonis decidió simplemente seguirlo y no decir nada. Avanzaron a paso de tortuga, pero finalmente llegaron al otro lado de la colina, donde ya los recibió otro banco. Cuando Artanis se sentó en él, estaba completamente exhausto. Hoy es un hermoso día. Dijo Evalonis. Está. Artanis estuvo de acuerdo. Justo frente a ellos estaba una de las junglas más grandes de Ayur. Aquí, en el sur, el clima era cálido, lo cual era bueno para la delicada salud de Artanis. La humedad, bueno, no tanto. El verde exuberante de la jungla era un espectáculo relajante, y el anciano guerrero comenzaba a sentir cómo su mal humor se desvanecía. Hasta que de repente se escuchó el rugido de un animal. Estaba muy lejos, pero el sonido hizo que Artanis temblara visiblemente, casi como si quisiera ponerse de pie y encender un de imaginario. No te preocupes, es solo un serguesno. Evalonis murmuró cuando notó la angustia de Artanis. Solo un serguesno. El protos mayor se burló. No existe tal cosa.
Incluso ahora, incluso después de todos esos siglos desde que la mente suprema había asediado a Yur, aún quedaban Zerg en este mundo. Ya no eran miembros del enjambre. Los científicos habían confirmado que los genes que vinculaban a un ser con el enjambre estaban inactivos o se habían marchitado. La evolución había causado que los Zerg en Aiur degeneraran en su mayoría en bestias salvajes. Bestias que habían logrado integrarse a la biosfera. Lo que habían sido los lobos en la Tierra, antes de que algún genio introdujera a los Creatures del mundo de Ramelow, los Zergesnos estaban en Aiur. A la mayoría de la gente ya no le importaba ese hecho. Bueno, la mayoría de la gente no había luchado contra los Zerg en la guerra, así que no sabían de qué estaban hablando. Artanis, sin embargo, lo sabía. Él lo sabía demasiado bien. La temporada de lluvias está a punto de comenzar. Evalonis dijo después de un rato. Espero que todos los malditos Zergesnos se ahoguen. Artanis gruñó. Había oído que algunas personas incluso los usaban como mascotas. Mascotas. ¿Quién en su sano juicio usaría un Zergesno como mascota? La siguiente cosa que la gente intentaría ponerle una correa a un hidralisco. Evalonis, murmuró Artanis. ¿Sí? Dime algo. Artanis preguntó con una voz cansada. ¿Alguna cosa? Cualquier cosa. Solo, dime algo. Él murmuró. La Orden de los Templarios está a punto de incorporar nuevos reclutas a sus filas. Algunos dicen que son los reclutas más talentosos desde... No. Nada sobre la Orden. Artanis lo interrumpió. Dime algo simple. Algo que no implique una guerra. Quiero escuchar algo agradable. Dijo y cerró los ojos. Háblame de esa joven a la que pareces gustarle. ¿Cuál era su nombre? No te dije su nombre. Evalonis murmuró. Además, no creo que sea una buena idea y, por favor. Hazle un favor a un viejo guerrero. Preguntó Artanis, cansado y exhausto. Y así Evalonis se dio. Ella es, diferente. Me hace hacer cosas que de otro modo nunca hubiera soñado. Declaró el joven Protoss. Ah, el coraje que el amor puede darte, susurró Artanis, sonando como si estuviera a punto de quedarse dormido. No exactamente. Respondió Evalonis, pero no parecía molesto por eso. Es solo, ¿sí? Ella es, humilde a su manera. Y se preocupa por las personas, más de lo que se dan cuenta. Y no tengo idea de por qué estaría interesada en alguien como yo. Ser un templario en estos días no es algo a lo que la mayoría de la gente aspire. Sin embargo, cada vez que le hablo de mis deberes, solo quiere escuchar más y más. Evalonis miró la exuberante jungla frente a ellos. Honestamente, ni siquiera le gustaba la selva. La humedad era muy molesta. Todo tomaría más esfuerzo para hacer en este entorno. Supongo que desde que la conocí, comencé a cuestionar mi propio camino en la vida. Pero no de mala manera. Aunque el sistema de castas se ha ido, no muchos de mis camaradas eligen buscar a alguien que no lo sea. Un guerrero. La mayoría de ellos han dedicado sus vidas a la guerra, por lo que no ven el propósito de hacer cosas que no están relacionadas con el entrenamiento. Él continuó. Algunos incluso se sienten ofendidos de que su nieta sea una aspirante a artista. ¿Qué saben ellos? Artanis murmuró mientras sus párpados comenzaban a ponerse pesados. Me tomó un tiempo llegar a la misma conclusión. Dijo Evalonis. Cada vez que me preguntan por qué me enamoraría de alguien que no es un guerrero como yo, les digo que soy feliz mientras ella esté cerca. Eso es suficiente para mí. Luego continuó mirando la jungla frente a él por un tiempo. En el horizonte, se acumulaban oscuras nubes de lluvia. La lluvia no tardaría en alcanzarlos. Además, ella me asusta de vez en cuando. Evalonis admitió. Nos enseñan templarios no de relaciones. Sinceramente, creo que es un error. Sí, entiendo que ser templario no es lo mismo que ser soldado. O guerrero. Un soldado sigue órdenes, y está sujeto a leyes. Sirve. Un guerrero sigue la llamada de la batalla y está sujeto a un código de honor. Pero un templario. El joven Protoss suspiró. A veces pienso que con el final del cónclave los templarios perdieron su verdadera vocación. Crecí escuchando todas las grandes historias, pero esas son hace siglos, todo lo cual sucedió incluso antes de la Gran Guerra. Es como si la Orden hubiera decidido existir en el pasado. Antes de conocerla, realmente no me importaba eso, pero ella me hizo cuestionarlo. Aún así, no quiero ser irrespetuoso. Los templarios me acogieron después de que perdí a mi familia. Me dieron un hogar, me capacitaron, me dieron un propósito. Y no olvidemos que gracias a ellos pude conocerte. Evalonis suspiró. Tal vez estaba hablando demasiado. Perdóname, Lord Artanis, estaba balbuceando.
Tal vez deberíamos regresar a la casa. Esas nubes parecen estar aquí en cualquier minuto. Cuando finalmente miró de nuevo al antiguo jerarca, notó que algo estaba mal. Lord Artanis. Pero Evalonis no recibiría respuesta. El joven guerrero se arrodilló junto a él y su mano ya estaba cerca de la garganta de Artanis para comprobar sus signos vitales cuando. No estoy muerto. El anciano Protos gruñó y abrió sus cansados ojos. Solo estaba descansando mis párpados. Evalonis suspiró aliviada. Tuve miedo por un momento. Explicó el joven guerrero. Templar, no debería tener miedo. Bueno, entonces digamos que estaba preocupado. Evalonis se corrigió a sí mismo. Fue entonces cuando de repente un brillante destello de luz iluminó el cielo. ¿Relámpagos? Parece que la tormenta ya casi está aquí. Deberíamos regresar a la. Fue entonces cuando un ruido infernal los alcanzó de repente. Fue tan fuerte que incluso el suelo tembló. Evalonis estaba realmente sorprendido por eso, pero Artanis solo miró hacia arriba y entrecerró los ojos. Eso, mi joven amigo, no fue un relámpago. Explicó el anciano guerrero. Ese fue un hipersalto dentro de una atmósfera. Evalonis frunció el ceño y miró hacia el cielo. Allí mismo, casi exactamente encima de ellos, había un objeto enorme. Era tan grande que tapaba el sol. Evalonis nunca había visto una nave como esta. Lo que podía decir era el hecho de que no era de naturaleza Protoss. Era demasiado feo para eso. Y tampoco era ser ya que no estaba vivo. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Preguntó el joven guerrero. Eso, mi joven amigo, explicó Artanis. Es un crucero de batalla Terran. Como miembro de los Templarios, Evalonis había estudiado la guerra y las herramientas que se usaban para librarla. Y aunque carecía del interés infantil que muchos de sus camaradas tenían al tratar con esos temas, tampoco se quedó atrás. Sabía exactamente cómo eran los equipos y las naves Terran. Pero esta cosa, ¿un crucero de batalla? Se maravilló. No se parece en nada a nada que haya visto. Eso es porque es viejo. De hecho, casi tan viejo como yo. Artanis explicó antes de que sus ojos se abrieran en estado de shock. Espera, ¿es esta otra alucinación? Evalonis. No, Lord Artanis. Yo también lo veo. Murmuró el joven guerrero y colocó su mano sobre el hombro de Artanis para calmarlo. El crucero de batalla no se parecía a nada que hubiera visto o oído jamás. Era enorme. Mucho más grande que cualquier pieza de equipo militar que protos o humanos usaran en estos días. Si bien su tamaño era un testimonio de lo obsoleta que estaba, también le dio a esta máquina un aura verdaderamente imponente. Todo lo que hizo fue colgar en el cielo, como si estuviera esperando algo. Descuidado. Artanis gruñó y Evalonis miró hacia abajo. ¿Qué quieres decir? Un crucero de batalla acaba de saltar dentro de la atmósfera de Ayur. Simplemente así. En los viejos tiempos algo así nunca habría funcionado. ¿Crees que esta cosa es hostil? Se preguntó el joven guerrero. Supongo que pronto lo descubriremos. Artanis respondió y asintió hacia el enorme recipiente. Mira, se está preparando para aterrizar. Y de hecho lo fue. Evalonis y Artanis observaron cómo la gigantesca nave bajaba de altura. Pensar que una máquina tan enorme podría incluso maniobrar dentro de una atmósfera era asombroso. Sin embargo, después de un rato. Eso se parece menos a un aterrizaje y más a una caída. Explicó el joven guerrero. Por cierto. Respondió un Artanis demasiado tranquilo. Esto debería ser interesante. Y luego colocó ambas manos en su bastón. Vieron cómo el crucero de batalla de repente comenzó a rodar hacia un lado. Y se estrelló en una colina cercana. Los árboles salieron volando mientras atravesaba el suelo. Evalonis notó que se dirigía directamente hacia ellos. Señor Artanis. Él gritó. Tenemos que irnos. Sálvate a ti mismo, Evalonis. Respondió un cansado Artanis. Esta es una muerte digna de un guerrero, y la aceptaré con gusto. ¿Qué? Pero antes de que Evalonis pudiera decir algo más, el barco estaba casi sobre ellos. Huir ya no era una opción, ni siquiera para él. Quienquiera que estuviera a cargo de esa cosa, finalmente desactivó los motores y la nave desaceleró rápidamente. Finalmente se detuvo, a solo un par de docenas de metros de ellos. ¿Todavía estamos vivos? Evalonis reflexionó. Este día está lleno de decepciones. El viejo guerrero junto a ellos gruñó. No pasó mucho tiempo antes de que sucediera algo nuevo. Se escuchó un silbido y poco después se abrió una escotilla en lo que Evalonis supuso que era la parte delantera del crucero de batalla y se escuchó una voz demasiado familiar. Te dije que esta cosa se maneja como un señor supremo muerto.
Pero no me creerías. Bueno, ahora lo sabes. Puedes disculparte conmigo más tarde. Gritó la voz de una mujer. Bueno, Artanis suspiró. Al menos ahora sabemos quién es el responsable de este lío. Y cuando una cabeza humana asomó por la escotilla, Evalonis parpadeó con incredulidad. Paula. Él gritó. Oye, Evan. Mira lo que he encontrado. Paula Kerrigan gritó de vuelta. Los dos protos siguieron observando cómo la joven descendía por el casco exterior del gigantesco crucero de batalla. Mientras que Artanis parecía levemente divertido, la reacción de Evalonis fue, bueno. ¿No dijiste que tratarías de mantener un perfil bajo? Se preguntó el joven guerrero. Sí, bueno, las cosas se complicaron. Paula respondió. Con la forma en que sucedieron las cosas, estoy feliz de haber llegado aquí. ¿Qué sucedió? Evalonis quería saber. ¿Y cómo terminaste con esto? Jadeó y señaló el enorme barco frente a ellos. Esto, ¿eh? Paula murmuró mientras miraba por encima del hombro. Oh, esa es una larga historia. Probablemente no me creas una sola palabra. Digamos que logré mis objetivos al escalar la situación a niveles nunca antes vistos. No estoy seguro de querer escuchar ningún detalle. Además, comenzó Evalonis antes de ser interrumpido repentinamente por otra voz. Yo, Paula. Una voz femenina vino desde dentro del crucero de batalla. Será mejor que nos vayamos. Parece que los protos notaron que estamos aquí. Los sensores muestran contactos entrantes. Muchos. La voz definitivamente pertenecía a una mujer, pero sonaba extraña, casi borrosa. Una parodia. Artanis, que seguía sentado en el banco como si nada de esto le importara, gruñó. Han pasado al menos 2 minutos desde que esta nave ingresó a la atmósfera, y solo ahora envían fuerzas para interceptarla. En el pasado, esto nunca hubiera sucedido. Supongo que tenemos que hacerlo rápido entonces. Paula suspiró y caminó hacia Artanis. Se detuvo justo enfrente de él y le ofreció una cálida sonrisa. Perdón por irrumpir. Quería avisarles, pero las cosas se pusieron un poco agitadas. Aún así, estoy aquí ahora. Listo para comenzar. Cuando Artanis escuchó eso, solo frunció el ceño. ¿Ir a dónde? Preguntó y Paula abrió la boca, solo para dudar. Luego dejó caer los hombros. No lo recuerdas, ¿verdad? Susurró y miró por encima del hombro a Evalonis, quien negó con la cabeza derrotado. Bueno, no puedo cambiar eso ahora. Pero me recuerdas, ¿verdad? No soy un maldito vegetal, Paula Raynor. Artanis gruñó. Sé quién eres. En realidad es Paula Kerrigan, mis padres decidieron que yo debería, no me importa, no usaré su nombre cuando me dirija a ti. Declaró el viejo Protoss. Más importante aún, ¿Sirella está contigo? No exactamente. Paula murmuró. La dejé al cuidado de alguien muy capaz. No te preocupes, ella está bien. Cuando Artanis escuchó eso, entrecerró los ojos. ¿Alguien muy capaz? ¿Alguien a quien esperaba no volver a ver o escuchar de nuevo? Tal vez gimió Paula. No se preocupen, estará bien. Sirella probablemente ya está de vuelta en Coral, haciendo sus cosas de arte. Y entonces, fue entonces cuando la otra voz femenina los interrumpió de nuevo, gritándoles por unos altavoces externos. Muchachos. Muévete. Nos entramos. Te juro, Paula, si arruinas esto, mis hermanas te destruirán y yo no las detendré. Gritó la mujer desconocida. Bueno, mejor haz lo que dice la dama malhumorada. Paula susurró antes de volver su atención a Artanis. Te hice una promesa. Tal vez no la recuerdes, pero quiero cumplirla. Para que eso suceda, necesito que vengas con nosotros. No te preocupes, todo estará bien. Solo por favor, ven conmigo. Luego le ofreció la mano y miró al anciano guerrero, quien no pareció apreciar el gesto. Estoy cansada, Paula Raynor. Y no quiero emprender un viaje. Así que sea lo que te hice prometer, déjalo así. No hay nada que me haga cambiar de opinión. Así que si no te importa, por favor llévate tu crucero de batalla contigo y vete. Declaró Artanis. Tu embarcación está arruinando la vista. En lugar de admitir la derrota, Paula se enderezó y miró hacia el crucero de batalla. Sara. Ella gritó. Necesito a nuestro jefe de mecánicos aquí. No tuvo que esperar mucho para recibir una respuesta. Estás loco. No tenemos tiempo para esto. Los interceptores protos están llegando. Llegarán muy rápido. La mujer llamada Sara gritó de vuelta. ¿Sara? ¿Como en Sara Kerrigan? No, esa voz sonaba diferente. Solo hazlo. No me iré sin Artanis. Paula ladró. Podías escuchar maldiciones frustradas por los altavoces. Sonaba como si varias mujeres estuvieran discutiendo sus próximos pasos.
Evalonis podría jurar que escuchó déjala atrás y tírala por un precipicio, entre otras cosas no tan agradables. Pero entonces, ¿quién es ese? Evalonis murmuró cuando vio una enorme figura gris que salía de la escotilla que Paula había usado para salir del crucero de batalla. Era un Protoss. En el momento en que aterrizó sobre sus enormes pies, miró a su alrededor y pareció confundido por un momento. «Carax», gritó Paula. «Aquí». Cuando Artanis escuchó ese nombre, levantó la cabeza y miró incrédulo a la figura que se acercaba. «¿Carax?». Él susurró. Sus viejos y enfermos ojos tardaron un rato en reconocer a los otros Protoss. Pero cuando lo hizo. «Carax». Artanis se levantó, lentamente y bajo una cantidad considerable de dolor, antes de tropezar con los otros Protoss. Tanto Paula como Evalonis corrieron a su lado y se aseguraron de que no tropezara ni cayera. «¿Jerarca?», respondió un sorprendido Carax. «¿Eres tú?». El forjador de fases caminó hacia Artanis, y cuando estuvieron cara a cara. «Te ves más pequeño de lo que recuerdo, Jerarca». Carax declaró. «Eso sucede si envejeces, Carax». Respondió el antiguo Protoss, su voz de repente sonó como si estuviera a punto de llorar. «Sin embargo, mírate. No pareces ni un día más viejo desde la última vez que te vi». Y eso había sucedido hace un par de cientos de años. Artanis colocó sus manos sobre los hombros de Carax y los apretó suavemente. «Paula Raynor me dijo que todavía estabas vivo, que estabas al servicio de, que todavía estabas ahí fuera». Sé que ella no es de decir mentiras, pero todavía tenía mis dudas, considerando quién es su madre. No sé si eso es un cumplido o no. Paula murmuró cuando escuchó eso antes de negar con la cabeza. De todos modos, deberíamos irnos. Antes de que Sara explote un vaso sanguíneo o algo así. Carax. Mi viejo amigo. Es tan bueno verte. Hay tantas cosas de las que quiero hablar. Tantas historias que me gustaría compartir. Explicó Artanis. Y fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Lágrimas de alegría, de un viejo guerrero que acababa de reencontrarse con un viejo amigo. Fue entonces cuando intervino Evalonis. Tal vez reflexionó el joven Protoss. «¿Ustedes dos pueden continuar esta conversación adentro?», ofreció y señaló con el dedo al crucero de batalla. «Es lo que querías hacer después de todo». Ese comentario le valió una extraña mirada de Paula, pero él le hizo un gesto para que se callara. «¿Y sé?». Artanis murmuró, aparentemente confundido y superado por todo esto. «¿Oh, sí?». «Planeamos esto durante bastante tiempo, ¿no te acuerdas?». Evalonis continuó. «Es una, bueno, maldición. Crucero». Paula lo corrigió, y luego sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo que el guerrero estaba tratando de hacer. «¿Oh, sí?». «Sí, exactamente. Queríamos llevarte de viaje, ¿no es así, Carax?». «No recuerdo que nadie haya dicho nada sobre un CR, los interceptores están casi aquí». Gritó la voz enfurecida de la mujer llamada Sara. Si bien tenía el mismo nombre que la madre de Paula, estaba brutalmente claro que esta Sara no era la infame Sara Kerrigan. «O entras en los próximos 70 segundos o te dejaremos atrás». «¿Nosotros?», murmuró Evalonis, lo que le valió un suspiro de Paula. «Ya lo verás muy pronto». «Oye, Carax. Por favor, ¿podrías ayudar a Artanis a entrar?», preguntó Paula. Sí. Por supuesto. Jerarca, toma mi brazo». Y esta vez Artanis no dudó ni un segundo. Agarró el brazo de Carax y permitió que el forjador de fases lo guiara hacia la enorme nave cuyos motores volvían a encenderse. Mientras Evalonis y Paula observaban cómo los otros dos Protoss abordaban el crucero de batalla, el joven guerrero sacudió la cabeza con incredulidad. Será difícil explicarle eso a alguien. Menos mal que no tengo que preocuparme por eso. Y luego miró a la mujer más pequeña. ¿Lo obtuviste? Fue entonces cuando Paula buscó en su bolsillo y sacó algo. Cuando abrió la mano, Evalonis miró un pequeño fragmento de cristal verde. ¿Eso es todo? Paula, eso no es un cristal, Ian, es solo un fragmento. Es suficiente, créeme. Ella respondió. Además, fue lo único que mi madre me permitió llevar conmigo. Pero todo lo que necesitamos está dentro de este fragmento, así que deberíamos estar bien. ¿Debería? Evalonis gimió antes de darse cuenta de lo que acababa de decir Paula. Espera, ¿tu madre? ¿Estaba allí? Como dije, las cosas se complicaron. Paula admitió antes de agarrar la mano de Evalonis y tirar de él hacia el crucero de batalla. No te preocupes, Evan. No se unirá a nosotros pronto. Creo. Eso realmente no me está ayudando a calmar mi mente, Paula. ¿Y qué, le dijiste?
Evalonis quería saber, lo suficiente como para hacer que maldijera a mi padre. Y no me dejaría irme hasta que le dijera lo que queríamos hacer. Los dos subieron por una escalera que conducía a la escotilla. Y una vez dentro. ¿Y ella está bien con eso? Evalonis preguntó con incredulidad cuando cerró la escotilla detrás de él. En lugar de responder a su pregunta directamente, Paula se dio la vuelta y corrió por el pasillo. Giró 2 veces a la derecha y después de un pasillo especialmente largo atravesaron una escotilla abierta. Solo entonces Evalonis se dio cuenta de que este lugar tenía que ser el puente de la nave. Y lo que vio allí. Finalmente. Una criatura diferente a todo lo que había visto alguna vez gruñó. Parecía una especie de humana infestada, solo que mucho menos horriblemente mutada. En lugar de piernas, esta criatura tenía una larga cola de serpiente, y la expresión de su rostro sin nariz era de pura molestia. ¿Perdiste suficiente tiempo dando un paseo? Bien, estamos a punto de ser jodidos aquí. Su voz era la de Sara que habían oído antes. ¿Sí? ¿Sí? Paula jadeó. Nos apresuramos lo más posible. Así que deja de lloriquear y perdámonos. Cuando Sara escuchó eso, dijo algo muy poco halagador antes de volver su atención a las otras criaturas en este lugar. Sí, había más como ella. Como, idéntico. Ava, Minerva. Enciendan esos motores. Sáquenos de aquí. Sara ladró y las otras versiones más pequeñas que se parecían a cierto exerg actualmente empleado por la ex reina de espadas saludaron de una manera casi adorable. Evalonis observó a través del espejo cómo el paisaje exterior comenzaba a moverse y luego se hacía más pequeño a medida que la poderosa nave ganaba altura rápidamente. Hermana mayor, los interceptores están en posición de fuego. Declaró otro mini Lisa. Ignóralos. Sarah respondió. Iris, ¿has terminado? Y otra versión idéntica respondió mientras levantaba la vista de su consola. Salto trazado y coordenadas bloqueadas. Todo lo que necesitas es dar la orden. Iris respondió. Durante todo el tiempo, Evalonis miró a su alrededor y no supo qué decir. ¿Hasta qué? Supongo que hay una explicación perfectamente buena para todo esto. Murmuró. Fue entonces cuando Paula agarró su enorme mano y se la apretó suavemente cuando el hipermotor del crucero de batalla Hyperion cobró vida. Sí, supongo que tendré que explicarte algunas cosas. Reflexionó Paula. Claramente parece así. Evalonis murmuró. Por cierto, no respondiste mi pregunta. ¿Cuál? Si tu madre está de acuerdo con esto, dijo y apretó suavemente la mano de Paula en respuesta. Y fue entonces cuando una sonrisa tonta apareció en el rostro de Paula. ¿Quieres decir si le dijera a mi madre que mi novio es un Protoss? Oh, Evan, eres tan lindo. Ella se rió. Ja, no seas estúpido. No soy suicida. Pau, Evalonis gritó desesperada. Fue entonces cuando el Hyperion entró en el hiperespacio y su grito se cortó.